¿Cómo están? Buenas noches para todos. Aquí estamos comenzando la semana. Buenas noches de lunes. 35.4 es la pobreza en Argentina a fin de junio, ¿eh? No a fin de septiembre. Y hago esta aclaración porque va a dar peor todavía. Significa que casi 16 millones de argentinos son pobres. Casi 3.800.000.000 de argentinos son nuevos pobres en un año. O sea, hemos creado casi 4 millones de pobres en un año. Vuelvo. La población argentina de pobres alcanza 15.900.000, casi 16 millones. ¿Saben cuánto es la población de Chile? 17 millones y medio. Claro. Casi tenemos de pobres la población que tiene Chile. Paraguay tiene 7.152.000 habitantes. Tenemos 2 veces y un poco más de Paraguay de pobres en Argentina. Tenemos 5 veces Uruguay de pobres. Uruguay son 3,5 millones de habitantes. Lo vi en un tuit esto y lo chequeé, porque me impactaron estos datos. Para que tengamos contexto de lo que estamos hablando. Y no quieras saber los índices de pobreza de los países que acabas de mencionar. Que además son infinitamente más bajos que los nuestros. Pero además teniendo territorio y riquezas que duplican o triplican los países que estamos nombrando, ¿ok? Porque bueno, ese es el otro punto. Esto es lo que está pasando hoy. Primer tema. Ahora van a llegar los invitados, vamos a hablar con ellos. Está Daniel Arroyo, uno de los mayores especialistas en la materia en Argentina. Primera cosa que se me ocurre, no vamos a aburrirlos con más datos. Tenemos por ahí un tuit de Dipache, el economista, que hizo la comparación de los presidentes. Está Matías Tomolini. ¿Cómo te va, Matías? Buenas noches. Ahí está, mira, Alfonsín. Esto supongo que es... A ver, Matías, si te das vuelta y nos ayudás. Dale. Esto es cómo se fueron, ¿no? ¿Cómo se fueron? Claro, porque sí, efectivamente. fue la hiper de Alfonsín. Alfonsín con una hiper se fue con 39.8. Pero con Dualde es injusto. Menem 26.7, De la Rúa 35.4. Dualde recibió muy alto. Claro, ahí hay un asterisco, porque pero bueno, ese 51 es de la Rúa, no es de Dualde. Bien. Sí. Néstor Kirchner se fue con 26.9. Sí. Mirá vos. CFK, ese 30.1 me parece bien que es bien medido. Sí. O sea, es por, supongo que UCA. Por UCA, porque no había interés. Y Macri, pero Macri se va a ir con más. Macri se va a ir con ¿cuánto? Parecido a lo de Alfonsín del 89, muy claro, cerca casi de 40, ¿no? Macri se va a ir con... Cerca de 40. Cerca del 40. Sí. Oh. Macri dijo en julio del 2016, a mí me tienen que medir por la pobreza. Si la pobreza aumenta, es fracasado. Ha fracasado. Vamos con el informe de pobreza cero a pobreza récord. ¡No se inunda más! La promesa de campaña hecha por Mauricio Macri está más lejos que nunca de cumplirse. Les propongo pobreza cero en la Argentina. El INDEC va a dar a conocer el último índice de pobreza, que lamentablemente va a reflejar la situación que estamos viviendo. El número finalmente es más alto del previsto, 35,4%. Pobreza cero en la Argentina. 35,4%. De pobreza cero a pobreza récord. Quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. 270.000 nuevos pobres por mes, 9.000 nuevos pobres por día y 6 nuevos pobres por minuto. El daño que han hecho no lo entienden ni ellos. Los resultados no son los que esperábamos, nuestro objetivo, nuestro norte, y trabajamos todos los días para reducir la pobreza. Tuit de Marcelo Tinelli. Lo miramos de frente y es tremendo. Casi 16 millones de argentinos pobres. Han sumergido en la pobreza a millones de argentinos. Han dejado sin trabajo a cientos de miles de argentinos. Y hoy el presidente se da cuenta. Voy a cambiar lo que haya que cambiar para aliviarte el día a día. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo. 35,4%. Y aunque ese número duela, hay que mirarlo de frente, como venimos haciendo todos estos años. Es muy importante destacar que el INDEC hace anuncios de pobreza. La pobreza no se oculta más y el INDEC da información confiable, por más que no sea la que uno quiera que dé. Tuit de Jorge Rial. Tendría que estar Nico Dujovne dando la cara. El responsable de este desastre económico metió 4 devaluaciones en su nefasta gestión. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo.
mi gobierno no bajo el nivel de pobreza, cuando termine habré fracasado. Todos nos caímos un escalón social en la Argentina. ¡Los pobres no tienen que tener miedo de ser ricos! ¡No tienen que tener vergüenza de ser de clase media! ¡No tienen que tener vergüenza de ser pobres! De lo que hay que tener vergüenza es de ser indigno de tu nombre. Cuando un gobierno te metió en la pobreza y vos eras clase media, es prácticamente imposible que lo... Bueno, muy bueno el informe porque ha juntado todo lo que pasó. Señores, ¿por dónde arrancamos? A ver. Bueno, por los números. Sí. 14 millones de pobres, 3.1 de indigentes. A mí me gustaría dar un dato que me parece muy relevante respecto de la pobreza en los jóvenes. De 0 a 14 años es de más del 50%. Ese es el futuro de la Argentina. Ahora, también esto tiene una dimensión política, porque si vos ves el mapa que hoy publica el INDEC respecto de la pobreza, entendés por qué el resultado electoral de la PASO fue el que fue y por qué es muy difícil para el presidente Buen Macri punto de ese. revertir. O sea, vos decís que esto tuvo repercusión, estos números explican. Absolutamente. Sí, hay Lo otra, dijo una buena recién nota Jonathan hoy. Viale en el Sí, informe. hay Dice, una- si vos caíste Sí. de la clase media un escalón hacia abajo a la pobreza, es imposible que vos... ni que hablar A el ver, que cayó de la Está pobreza claro, de la indigencia. está claro, digo, que esto es clase media que cayó en pobreza y pobres dentro de pobreza que cayeron en indigencia. No digo eso, está claro. Eso te liquida. Bueno, pregunta, no sé. Encuesta, señores. La producción detectó, escuchando, tiene que ver con esto, La producción juntó discurso de los candidatos, básicamente de Macri, de Pichetto, de Alberto Fernández y también de Cristina. Miren la pregunta. No lo decimos nosotros, lo dicen los candidatos, No se enojen con nosotros. Los candidatos dicen que se terminó el ajuste. ¿Les crees? La cara de Tombolini cuando dije eso. Usted no sabe. Me miró como diciendo, ¿de qué habla? ¿Es cara de candidato? La cara de Tombolini me miró como diciendo, ¿de qué habla? Los candidatos dicen que se terminó el ajuste. ¿Le crees? Sí, 32%, no, 68%. Buah, hacen bien los que no creen. ¿Eh? Hacen bien los que no creen, porque en un país cuasi fundido, creer que el ajuste ya pasó es un delirio más de la campaña electoral. Bueno, es mentira escuchar a los la candidatos. gente. Bueno, es no, mentira a la primera gente. pregunta. Si no hubiera planes sociales, Más. ¿hay más pobres? Claro, pero tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque en la Argentina la pobreza se mide por nivel de ingresos, Sí. lo cual hace que cuando los planes sociales claro. de alguna manera acolchonan el bolsillo de alguno de los ciudadanos, hace que el nivel de pobreza se mida con esos números. Por Pregunto, supuesto. bienvenido en mi caso, digo, bienvenido los planes sociales, son un colchón que amortigua, menos mal. Ahora, Algo- no, algo ahora le voy a amortigua. preguntar a Daniel Arroyo, ¿no encubren? Por Sí, supuesto claro. que sí. Obvio. No, Por pero supuesto. además, A ver. claro, porque los movimientos sociales han sido muy estigmatizados por un sector político de la Argentina. Si no estuvieran los movimientos sociales conteniendo la emergencia, el contexto político sería mucho más grave, porque en realidad lo que hizo este gobierno fue no generar laburo, no generar un modelo inclusivo. Entonces, lo único que quedó fue poner parches, emergencia alimentaria y planes sociales. Igual digamos algo, digamos Acá una te dice, cosa. estoy de acuerdo con No, todo. no, ¿eh? no, sí, sí. quiero- Lo Esperá que, que Ernest termine este bloque y vamos para allá. Quiero decir algo además, la hipocresía, ¿no? La hipocresía. Porque el fin de semana cuando él lanza su campaña en Barrancas de Belgrano, si algo nos queda duda quién va dirigido este gobierno, porque ¿qué hace un candidato? Elige el lugar donde mejor le va. Que eligió una clase media alta, quiere hablarles. Ahora, yo quiero ir a esto. 48 horas después de eso, de decir que va a mejorar el trabajo, de decir que va a ayudar a la clase media, saca un decreto, el 669, que baja el Tremendo. cálculo de indemnizaciones por accidentes o muerte en el trabajo. después del accidente de Ezeiza Es de hace una hipocresía Cinismo. tan grande, un cinismo tan grande, que yo no lo puedo creer. Me parece que no hay que ilusionar a la gente desde ningún sector con cosas que no van a pasar. Porque Argentina está en una situación dramática. El año que viene vamos lamentablemente que seguir hablando de inflación alta. Hoy un economista, Alberto, dijo sería un éxito 2 puntos mensuales. Sí. Vamos a seguir hablando de índices de pobreza altísimo. Y con relación a lo que plantea Catalina, es verdad, no se genera trabajo, pero si Argentina no rompe las estructuras actuales de un sistema laboral de la época de la prehistoria, vamos a proponer que cada 4 años tengamos este tipo de inconveniente. Entonces, Argentina o dice la verdad y terminamos con estas encuestas que algunos políticos inventan porque es mentira y le decimos la verdad a la gente, dónde estamos parados, cuál es el punto de partida y cuál es el sufrimiento más grande. Yo entiendo, perdón, de no generar un falso... Basta de mentir. Está bien, yo entiendo, coincido con vos en no generar un falso escenario de optimismo
inmediato Claro, que no va a ser tal. no Va a ser ser difícil inmediato. porque lo que están dejando Exacto. es un Sí. desastre. Ahora tampoco darle a entender a la gente que es lo mismo una cosa que No, otra. no. Que asuma un proyecto donde van a darle prioridad al trabajador, donde le van a dar prioridad al jubilado, donde van a dar prioridad a las industrias, a las empresas y a las El tema pymes. es cómo, es un panorama un poco más alentador. Entonces lo que hay que hacer es eso. Digo, no diga, bueno, no. Momento, Yo le vámonos. Yo le quiero preguntar a Paulo, a quien adoro y estimo. Yo a usted ¿Qué también. votante Bien. vas a formar Adoro y estimo. cuando vos no alimentás a la juventud, como dice Débora? ¿Qué persona Pero- va a votar de acá a 10 años? A 15 Argentina, años. yo coincido con vos. Pero Este entonces dato, digo, dejá de y pedir a esa la gente tabla de que no reaccione posiciones que como Claro, la gente- reacciona. esa tabla de posiciones Parece eso, a mí Pablo, no me que pedís. sirve Espera. porque es inmoral que en Argentina tengamos este índice de pobreza. Yo te es entiendo, inmoral, pero a ya lo- sea por incapacidad o ya sea por corrupción, Mira, ya sea porque no sabemos hacerlo pero lo tenemos. o porque le robamos a la gente. Cualquiera lo de los tenemos. dos casos A es ver, brutal. Ernest. Hoy, Pero cuando- estoy totalmente hoy- de acuerdo con vos. hoy Es un país que no tiene se salida conoció con un esos dato números. estremecedor. Con el mismo dinero que los comedores, como Sí. bien dice Cata, de los movimientos sociales estigmatizados durante este gobierno, mucho por cierta clase, se dan con el mismo dinero, tienen que dar mucha más cantidad de comida, De porque comida. obviamente hay más gente Sí. en los comedores. Con lo cual la calidad de la comida baja. ¿Sabes cuál es el riesgo de esa persona de acá a 10, 15 años? Ya lo sé. Una persona que no tiene capacidad de elección. ¿Esa es la persona a la que vos le estás exigiendo? Que no vote un proyecto diferente a este. Yo lo que estoy pidiendo que alguna vez los políticos en Argentina, todos, nos digan la verdad. Porque vivimos Sí, de ilusiones. para eso tenés que hacer un vivimos del sí votante, se puede. tenés que Venimos hacer de un con mejor fe y votante, esperanza. y el ¿Sabés mejor que tenemos que votante no, es pero ¿sabés qué hay que hacer? Hay que atendiendo decirle la verdad. Hay que necesidades decirle, básicas, Paulo. no se puede. Tenemos 36 Sí, millones bueno. de pobres porque no Digo, lo pudimos resolver. Hagámoslo una serio. Cosa ahí, una cosa Pura ahí que dice demagogia, Rial. Habló Macri del tema, dio la cara, y habló Stanley. Se anticipó Stanley Macri. es la responsable, digo, está bien, pero no es la culpable. Che, ¿y los que tienen que ver con esto del gobierno, ninguno da la cara? ¿O que eran del gobierno? Lo de Rial Nadie es da muy la cara. acertado, lo de Rial y No Duhovne. sé, estoy pensando en un montón de funcionarios del área económica, no solo en Duhovne. Un montonazo, no, la cosa pobre que está hace un mes. Perdón, Fabián, pero Digo, no hay un montonazo ¿Pero de qué gente querés que que tiene que dar la se cara. despega? que creer que un funcionario de economía Sí. ejecutaba con autonomía en este gobierno, me Vos parece... decís que no. No, por favor. La Podían haber cabeza- renunciado. Bueno, pero podía haber renunciado, eso Sí, bueno, se fue. Pero es el que asesora. Es el que asesora. Digamos, el ministro es responsable. Porque si la única responsable va a ser la cabeza, que es el presidente, estuvimos 4 años criticando a la Y el ministra. de Economía que no Pero también. para, Pero, Stanley perdón, no, ¿qué puede Stanley hacer? es una Responsable. Stanley es la Como funcionaria víctima. pública, como Si el funcionario- barco, como si funcionario el barco Estamos está tratando la bien, ropa tenés de razón Duhovne, vos. ¿no, viejo? Pero digo, Es el si el responsable. barco, si el barco chocó contra un iceberg, Sí. el señor que está en jefe de Menos máquina, re- ¿qué a quiere ver, que haga? Menos ¿Qué puede responsabilidad, hacer? pero sos responsable. Ramón, fuiste pero vos sabés que ministro 4 Carolina años. Stanley es, digamos, no me quiero usar la palabra víctima, Pero que entonces pero es Stanley una, hace así, es se va a su casa. una emergente de las malas políticas económicas ejecutadas por el presidente Mauricio Macri. Igual, a mí me gustaría reivindicar algo y espero que esto siga, gane Alberto, gane, no sé, Lavagna o relija Macri. Sí. El INDEC. Sí. El INDEC que tenemos Qué hoy, bueno. mérito de Todesca, del gobierno de Macri, Sí. de la normalización de los índices y de las cifras, aún dándole los peores indicadores al gobierno de Macri en materia de actividad económica, de pobreza, funciona. Pero no Y eso alcanza hay que solamente con destacarlo. eso. Débora, está perfecto, coincido. Pero que no sea... Perdóname, Carolina. Coincidimos todos, queremos que funcione y ojalá sea una de las cosas se corrija Y que respecto al gobierno continúe. anterior. Dicho esto, que no nos sirva otra vez para que cada macrista y cada uno de nosotros justifique el desastre No, con que ahora funciona el son INDEC. dos cosas No me distintas. alcanza con que funcione el INDEC. No, Ojalá no sean simplifiques, cosas para que el INDEC tenga digo, otros números. no simplifiques Porque mi- si no no simplificamos se queda, simplifiques- pero ahora el no INDEC anda, simplifiques ahora mi decimos la verdad. argumento. Ahora nos Vos, esconde pará, la pobreza, no dale. simplifiques mi argumento, vos sos No, lo pero lo hacen suficientemente muchos y vos sos inteligente parte de para esa entender qué es lo que estoy simplificación. diciendo. Es una dale. simplificación. Si vos sos inteligente vas a entender que lo que yo No, estoy yo entiendo diciendo que es usan eso para el decir ahora INDEC escondemos la pobreza. que Es mejor que antes, no es mejor que antes. ¿Me dejas hablar? Prefiero que tal vez Bueno, terminá se y haya te justificado o se entienda por qué no se decían las cifras del INDEC, que vos lo sabes bien y todos lo saben bien, igual que lo de la inflación, y que haya medidas y haya una política económica que Perdonen favorezca a los Son pobres. dos cosas distintas. Le quiero contestar a Diego. No, pero que no le quiero, conteste a no quiero Diego. sonar a un pastor evangélico ecléctico, porque es lo que hice toda la semana pasada. Esquizofrénico. Pero creo que los dos tienen razón. Bueno, es que yo estoy de acuerdo, es que Yo yo, coincido a ver, con la vos diferencia es que yo no soy con los dos, dogmática, con los yo dos estoy no de soy acuerdo. dogmática, yo lo que te digo es, los indicadores que deja el gobierno de Mauricio Macri son todos malos, Listo, en lo materia que de más actividad importa, económica, el INDEC tiene de que seguir inflación, de funcionando pobreza, así. punto Punto. seguido. No, pero lo pegan, punto siempre lo pegan, lo seguido. pegás. Ahí está El mal, medio INDEC económica. que Pero el INDEC tenemos funciona. se ha Por lo menos normalizado y lo que Pero es que- pido
es que ese INDEC que trabaja y da las cifras Pero es lo que aún tiene que hacer. en contra del Es lo que gobierno. tiene que hacer, ya en está, el nos cual acostumbramos funciona, a esto, tiene que es ser lo que tiene esto, que hacer. ¿Por qué punto. no lo dijiste antes? No, Porque no si es tan Si simple. lo cuestionamos siempre, dije que Ahora estaba voy, mal, que no se esperen sepa un momento, todo. esperen un momento, voy a la encuesta y a los invitados. Encuesta. ¿Vos crees que el ajuste se terminó? ¿Les crees a los candidatos? Sí, 23%, no, 77%, casi 600. Voy a casi votar, no. hoy voy a votar. ¿Vas a votar? Voy a votar y voy a retuitear. Pilota? ¿Vas a votar sí o no? Pero por supuesto que no terminó, no va a terminar. Vas a votar no. Vas a ser viejito Perfecto, vos muy y bien. yo y vamos a ver Muy la bien. cumbre. Vos, Daniel Arroyo, aparte de ser uno de los señores que más sabe de este tema en Argentina, todo el mundo lo dice, bueno, yo no, a ver si se lo menciono, después no pasa y la culpa la tengo yo, que puede ser el próximo ministro de Desarrollo Social de la Argentina, si gana Alberto Fernández. Pobre Daniel. Bueno. ¿Por qué? No sea negativo, hay que comprometerse con el país. Por suerte estamos delante de uno de los pocos hombres que sabe de un tema que supuestamente lo van a nombrar en un ministerio, algo que no es común en Argentina. Fue mi profesor. Bueno, muy bien. Eso Toda la Bueno, ya fue viceministro de Alicia. Daniel, primeras impresiones tuyas con estos números que no te asombran, los adelantaste acá hace 2 semanas. No, 3 cosas. Uno, que lo que hay es nueva pobreza, hay movilidad social descendente, se ha caído. Parte de la clase media se ha caído, el que hace changa se le traba una changa, el que era pobre se cayó y el que es indigente hoy tiene problemas de hambre. Hay una caída generalizada en la Argentina. Eso es fuerte, no ha pasado generalmente, es fuerte, se quebró toda la estructura. No es solo que hay un sector. Los más pobres tienen hambre, los que hacen changa están trabados porque no hay movimiento económico, los que se quedaron sin trabajo están mal, los que tienen trabajo están mal, el docente que tiene 2 cargos en deuda y el fletero que labura todo el día se funde trabajando. Eso es muy fuerte lo que pasó en Argentina, se quebró toda la estructura. Cuando se quiebra la clase media, se desacomoda todo. La clase media es lo único que derrama en la Argentina, genera trabajo, hoy está trabajando. Estos números hablan ya cuando estás en 35 que hay clase media que cayó en pobreza. Eso sin lugar a dudas, y además plantea un problema fuerte que es que todos se han caído. ¿Qué creo yo que pasa hoy distinto a los otros gobiernos? Son 2 cosas. El costo de los alimentos. Todo el tiempo suben los alimentos. Hubo momentos críticos en Argentina de hambre, pero no que todo el tiempo los alimentos suban. Esto Daniel, es un algo dato, muy la fuerte. inflación en alimentos fue más alta que la media cada uno de los meses. Todos los meses. El último mes fue 4% y 4,5% de alimentos. Hay un problema de alimentos. Sí, no, en realidad, que iba a ir a terminate, otro tema. termine y te La pregunto. otra cuestión que me parece que es Primero, clave sí, acá sí, es sí. el endeudamiento de las familias. El otro punto, que todo el mundo debe plata. Por eso, para reconstruir hay mucho para trabajar. Porque en realidad, como no alcanza la plata, todo el mundo termina tomando crédito al 200% anual en cualquier lado, en la financiera esquina, en el que vende droga o en el que fuera. Ahora, hoy partís de la base de que cuesta mucho comer y que las familias están endeudadas. Sobre esa base yo creo que hay políticas, hay cara política, lo he hablado varias veces con Alberto, para parar la caída el 10 de ¿Y diciembre. ese programa de precios cuidados, pacto de caballeros que hizo el gobierno sirvió de algo? O sea, obviamente por los números mucho no, pero ¿se puede mejorar y hacer algo así? No lo hizo de verdad, era una buena iniciativa. Tomó 64 productos esenciales, le faltaban verduras, le faltaban fruta, no era federal, pero era una base para arrancar. Y el mismo día que hizo, el ministro de Economía dijo, esto es un pacto de caballeros, no dijo, hay políticas públicas, hay inspectores, de verdad, y no lo hizo. Objetivamente no lo hizo. ¿Cuál sería tu opinión respecto, por ejemplo, de las organizaciones sociales en general, ¿no? Porque yo para mí que haya 5 millones de chicos pobres es un escándalo, que haya 1.200.000 chicos indigentes, totalmente amoral. Y seguramente la mayoría es culpa del gobierno este. Ahora, también tenemos que replantearnos la forma de repartir el dinero para la gente con respecto a las organizaciones sociales. Para mí, quiero saber cuál es tu opinión al respecto. Vos ves gente que va a las marchas arriada directamente, llevada de que no saben ni siquiera qué están haciendo, y muchos, incluso Bebe Bonafini, dijo hace poco que había clientelismo al respecto. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que los movimientos sociales son parte de la solución de la Argentina. Los movimientos sociales son 3 cosas hoy. Gente que está en los comedores, en los merenderos, poniéndole el cuerpo. Esto no explota por los movimientos sociales, por las escuelas, por las iglesias, por un montón de gente haciendo cosas. ¿Cómo cuesta Han entender encarado, eso, ¿no? hay una segunda parte, que han encarado actividades productivas. Producen alimentos, textil, construcción, que hoy está trabado porque está todo trabado. Y le han dado visibilidad a los sectores más pobres. Hay tensiones políticas, está claro, hay intereses políticos, pero en esencia los movimientos sociales forman parte de la solución. Acá hay que armar un esquema. ¿Es responsable Stanley entonces? ¿Es en parte responsable de todo esto? Es un modelo La política que están social, a ver, en defendiendo. términos generales, la política social, creo yo, ha ido al siglo XIX. Ha desarmado lo que tiene que ver con capacitación, con jóvenes, con crédito, con apoyo económico, ha armado bolsones de 9 productos de alimentos y entregado bolsones. En el medio de la crisis está claro que eso es una política, pero la política social, para mi modo de ver, ha ido al siglo XIX. Daniel, pregunta breve, porque voy con Hernán. Si no hubiera planes sociales, ¿estos números serían peor? Mucho peores, claramente. La Argentina tiene un colchón
entre las personas que reciben planes sociales, lo que se suele llamar las cooperativas. Es genérica, mi más la pregunta, asignación universal por hijo, más las pensiones, todo. Si eso se desacomodará, sería mucho peor. La realidad argentina es que nosotros arrancamos de una base. ¿Cuál era la diferencia? En el 2001 teníamos, antes del plan jefe y jefa de hogar, solo 200.000 personas de lo que llamaba el plan trabajar. Nada. Era una situación muy crítica, claramente. Era crisis sin ningún horizonte. Hoy hay una crisis permanente y una parte de un colchón social que se desacomodó por el costo de los alimentos, finalmente. ¿Hay más gente que tiene asignación universal por hijo? Sí. 2.600 pesos quedaron desacomodados. El tema del costo de los alimentos es muy determinante. Es central. Muy. Bien. Hernán Reyes, diputado de Cambiemos. Está bien. ¿Y entonces? No, a mí parece, para analizar después de 4 años de gobierno de Cambiemos, que nosotros planteamos 3 cosas y creo que explican la situación y que explican la intención y el sentido de nuestro gobierno, y creo que aún existen razones para continuar o para pensar que la Argentina en este sentido tiene razón de ser. Nosotros encaramos 3 cosas. Una que tenía que ver con las reformas estructurales que generaran en la Argentina condiciones de desarrollo económico sustentable, y esto tiene que ver con la infraestructura logística, con la infraestructura energética, Se la y con la quedan todos infraestructura ustedes. social. Yo lo que te pido, Ernestina, que me dejen hablar. Sé que soy minoría y que me van a interrumpir permanentemente. Yo no quiero imponer, no quiero imponer mi verdad, solo quiero Pensá que se explicarle. era todo al revés, Esa era no la cómo cambian frase de las cosas. Brancatelli antes. Te entiendo, Ran, te entiendo, sí. Solo quiero explicar, después debatimos, pero si no, no puedo, porque ahí vienen rápido. Entonces yo digo, nosotros encaramos un proceso de 3 patas, un proceso de transformación estructural que tenía que ver con la infraestructura logística, energética y social, y ahí invertimos y ahí hay resultados a la vista. Por otro lado, tomamos una decisión que era sostener, proteger y asistir a los sectores más vulnerables de la Argentina. Y ustedes pueden ver, y Daniel no me va a dejar mentir, que los niveles de cobertura de la asignación universal que no tienen que ver con ir a darle más chicos, sino incorporar 1.200.000 chicos que no estaban registrados en ANSES, hoy están. Con la reparación histórica de haber sacado 500.000 jubilados de la mínima, haber incorporado a 450.000 chicos monotributistas, hijos de monotributistas y de personal temporario, haber abordado la política social, y yo entiendo, Daniel, que habla del siglo XVIII, pero nosotros nos encontramos, nosotros nos encontramos con programas sociales que tenían el juego de la oca de Néstor y la historieta de Cristina para capacitar en los movimientos cooperativos de intermediación. Y después tuvimos una situación que resolvió la cuestión macroeconómica. Y por supuesto que ahí no solo donde tuvimos adversidad, sino donde fallamos. Y el problema de déficit fiscal argentino, que explica el problema de la deuda, que en definitiva, si vamos un poco más al fondo, explica la falta de dólares y la falta de proyecto del país en términos productivos, es el que nos hizo tener esta crisis cambiaria y estos niveles de inflación que impactan en pobreza. Entonces yo, para concluir, lo que le quiero decir es, el gobierno de Cambiemos pudo resolver la cuestión macroeconómica, no, eso tuvo impacto en la pobreza, sí, pero lo que no pueden decir es que toda esta fuerza política, todos estos argentinos que creemos que todavía tiene razón de ser este programa político, este proyecto político, haya sido indiferente frente a la pobreza. Porque el gasto social ha sido el más histórico de la Ernest, a ver, ahora sí. Yo quiero contestar con todo respeto, porque otra parte del cinismo de este gobierno... ¿A él le está contestando? No, de este gobierno, pobre. Yo a él hoy te juro que... Y hoy la cara es él, te pero juro sí, es más que grande te está dando la cara y te voy a yo la doy contestar con mucho todo, gusto, con porque no todo la doy por el respeto. gobierno, Está la doy bien. por una idea, ¿no? Con No, todo trasciende el respeto, gobierno. esto quiero decirte. Parte del cinismo del discurso es hablar de clientelismo de un lado, supuestamente, y del otro no. En este momento acá, acabo de recibir, y esto lo digo en serio, alguien de adentro del Senado que se ocupa de pasar legajos y hacerlos autorizar en el presupuesto. Y lo que está denunciando, diciéndomelo a mí que cuide por favor la fuente, es que en este momento se están metiendo 7.000 plantas permanentes en el Senado. Los nombran con solo el número de legajos, sin poner el nombre ni publicarlos. Y que además se están licitando obras de 209 millones de pesos a una sola empresa sin licitación. Y hablan de corrupción. Ese es el cinismo que estoy hablando. Esta información Si la tengo eso es hasta cierto, con los, es grave, hasta con habría los que legajos acá. investigarlo Obviamente de esto después lo voy a pasar a producción para ver Yo, cómo lo Ernestina, manejamos. con todo respeto Pero lo que a voy vos, es que el cinismo Sí. de hablar de corrupción y de clientelismo, ¿sabes cuál es la diferencia? El de ustedes es clientelismo VIP. Opa. ¿Sabes qué? Yo, con todo respeto a vos, y Con todo lamento que respeto a estés vos, te sentada lo digo ahí en serio y también. representando al gobierno o al proyecto kirchnerista. A mí me parece más cínico la indignación selectiva. No, me parece a mí de me un indigna- cinismo aberrante. ¿Qué es la indignación La indignación selectiva... ¿Quién te dijo que yo tengo No, no, vos indignación? no, por eso dije que vos no. ok, Vos no, vos ok. jamás te indignás selectivamente, Esperá, siempre vamos te a- indignás vamos a ver qué No, de no, no, manera vos no sabés ni La siquiera indignación qué opino selectiva, yo sobre el ¿sabe lo que kirchnerismo? tiene que Así ver? Porque acá ¿Qué el es? problema de la Argentina, el problema de la Argentina, el tema del desarrollo, la falta de empleo, la falta de prosperidad económica,
se la podemos atribuir a este gobierno en términos de haber crecido en la pobreza 5 puntos, pero no puede ser que a nosotros nos indigne la pobreza del 35%, pero podamos defender como un gobierno revolucionario, como un gobierno que transformó la Argentina, que dejó con 30%. No me siento identificada. Entonces yo lo que les pido, Lo que les pido es que cuando tengamos un debate político, económico y social en la Argentina, podamos revisarnos como país, podamos revisarnos como dirigencia política, como dirigencia social y decir, chicos, tanto nos duele el 35%, a mí me duele, porque te juro que me duele. Pero hermano, me dolía el 30. Y me duele cuando hay corrupción. Y cuando hay corrupción en este gobierno, así que me siento yo la limpia de esa denuncio. acusación. Jamás. Y cuando hay corrupción kirchnerista, yo también la denuncio. Pero a mí me indignan las dos. A mí también. ¿A vos? A mí también nunca voté a Cristina. Entonces no tenés indignación selectiva. Nunca voté a Cristina Fernández de Kirchner. No sé cuál va a ser tu argumento ahora. No, yo creo que tenemos que ser... No sé cuál va a ser tu argumento. Pero perdón. Yo creo que me gustó, no sé qué, pero me encanta la idea. Bueno, claro, que la indignación selectiva del kirchnerismo militante. Tenemos que ser respetuosos porque vivimos en un Brancatelli país... tiene indignación selectiva. Pero perdón. Yo no es Brancatelli, clientelismo pobre. VIP. Yo lo que digo es... No hay clientelismo. El problema, y Daniel, el problema de los movimientos sociales, el problema del cooperativismo. Energética a partir de ese gobierno? Yo quiero decir esto solamente. Para mí el problema es la Argentina corporativa. Tenemos corporativismo político, corporativismo sindical, corporativismo empresarial. Esto que dice Daniel de la formación de precios en alimentos tiene que ver con la cartelización de determinados sectores y por eso fuimos con la ley de defensa de la competencia y Levita fue con la ley de góndolas. Y corporativismo en la intermediación de la pobreza. Lo podemos valorar, lo podemos ver o no. Y no tiene nada que ver con los movimientos sexuales genuinos. Tiene que ver con cómo administran la pobreza determinados sectores políticos. Hay partidos de izquierda que no tienen planes porque decidieron no tenerlos. Después del regreso de los muertos vivos que ha sido el cepo, ¿en cualquier momento vamos a llamar a Guillermo Moreno entonces? Porque vamos para atrás, ¿viste? Esperemos que no. Vamos para atrás, ¿viste? Fabián, esperemos que no. Volviste con cepo. Fabián, la última y no intervengo más. Perdóname, Silvia. No, Guillermito, lo que quieras. No, la última y no intervengo más. Guillermo Moreno, en el 2014, ¿sabes qué hizo? Sí, ¿qué hizo? Anuló el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Sabés qué hizo? Se atribuyó las competencias. Nosotros creamos el nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia. ¿Sabés qué hizo el kirchnerismo o votó en contra? Silvia. Bueno, es evidente ¿Qué generó en el gobierno todo esto? Es evidente que el presidente Mauricio Macri ha fracasado en esta materia porque él mismo se puso la vara en ese sentido. Eso lo que demuestra es primero... Buen punto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Macri se puso a la vara acá? Porque eso era lo que iba a desarrollar, porque contrariamente a lo que piensa mucha gente, incluso muchos colegas a los que respeto, Mauricio Macri no es insensible ni indiferente a la pobreza, todo lo contrario. Justamente él que podría haber tomado ese prejuicio y no hacerse cargo de ese prejuicio, dijo: mi gobierno debe ser medido con esta vara. Yo creo que de verdad a Mauricio Macri y al conjunto del gobierno, inclusive y muy especialmente a Carolina Stanley, les interesa, les duele muchísimo. ¿Y cómo le pifiaron tanto, Silvia? El fracaso en el que ellos están. ¿Cómo le pifiaron tanto? Como ingeniero un carpintero. Como ingeniero malísimo con los cálculos. El fracaso de Mauricio Macri en materia de pobreza tiene un nombre muy claro y es una macroeconomía que no supo manejar. Y un modelo que no era inclusivo también, ¿no? Una situación... Él tenía un modelo, un proyecto de país que no se ha verificado posible, por lo menos hasta ahora. Lo que es claro... Con los amigos quedó bárbaro. Es que me parece que es muy evidente que él no tenía, no esperaba que esto le fuera. Vos acabas de decir algo que me parece muy importante. El presidente más más sindicado, más definido como el presidente del coacheo, el presidente del marketing, el presidente armado, vos decís, no, paren. El tipo puso la vara en la pobreza porque el tipo es mucho más sensible de lo que parece. Que fue lo que dijo Carlos. No puso la vara en la pobreza por eso. Chicos, subes al circo, sos inteligente, no le tomes el pelo, dale, Fabián, no puso la vara. María, todo este prólogo, que es más sensible de lo que parece, que es revolucionario, es el Che Mauricio, ¿de qué estamos hablando? Yo le pido a este bloque que se calme. Pero por favor, le hablemos en serio, gente. Gravia ahí quedó, pobre revolucionario. Gravia, ¿no? Pobre Gravia quedó ahí.
parece que hay que mirar a futuro. Y yo escucho a todos acá, viendo siempre la paja en el ojo ajeno, nunca en el propio. No hay manera de salir de esa manera. No hay ninguna manera de salir. Pero les gusta seguir peleando, mirando los errores del otro y no los errores propios. Todos inhabilitados, de los actuales y los del pasado. María es dirigente nacional de Polo Obrero y recién escuchabas cuando Silvia planteaba este teorema interesante, este disparador, de que Macri planteó esto porque en realidad es más sensible de lo que uno lo ve. No, ¿Vos qué pensás? Es una hipocresía muy clara, digamos, la pobreza está sobre la mesa porque ya no se puede ocultar, no por una vara que el presidente eligió, sino porque hay 16 millones de pobres en este país. Hace un mes el planteo del gobierno no era ni indiferente ni insensible con la pobreza y la desocupación, era de represión y lo fue, y de estigmatización y de ataques y de campañas de difamación y de ataque de todo tipo cada vez que hemos hecho un reclamo en relación al hambre. Y ustedes piensen que si hace un año reclamábamos por hambre y hace 2 años y ahora tenemos 16 millones de pobres, no se produjeron en 2 meses estos 16 millones de pobres. Pero la última vez que yo vine acá, una persona me dijo, ahí tirás una pala y se van todos corriendo. Con 16 millones de pobres, ¿alguien puede seguir sosteniendo ese discurso? Bueno, ahí es en el corte del 9 de julio, decís, ¿no? Por ejemplo, sí. Claro, la última vez que vine. Digamos, nosotros... Pero lo que no entiendo yo es, te sumo lo que decía Daniel. Daniel, vos decís, los movimientos sociales son parte de la respuesta y demás. Hernán planteaba recién que siempre está lleno de intermediarios. ¿Por qué no puede el Estado asistir directamente y dejarse de joder con que tiene que manejarte los fondos, el movimiento Evita, te lo tiene que manejar Quebracho o te lo tiene que manejar el Polo Obrero? ¿Por qué no lo puede manejar usted directamente? No maneja fondos. Sí. Claro. Bueno, el Polo Obrero no, entonces, no perdón. Generalicen. El Evita sí. Y el Evita, la verdad, que tiene una empresa, es una multinacional. Evita, CETEP. ¿Por qué tiene que entrar la CETEP, el Sí, Evita? igual ¿Por qué que no Milagro, pueden ustedes, si asumís el desarrollo de social, Margarita Barrientos hacer también, lo que no hizo No, Stalin? es muy buena la información selectiva. Margarita Barrientos también maneja pero una empresa. ella no, porque ella es... Porque Stalin no lo hizo. Margarita Barrientos también incluyémosla en la prensa. Sí, sacan los intermediarios. Se roban la pero ella guita. van y hacen eventos en la rural. A ver, déjenlo explicar. Primero que distinguir dos planos. Una parte importante de los planes sociales es una persona que tiene una tarjeta y cobra directamente la tarjeta. Eso está perfecto. Voy a lo otro. Es el grueso del presupuesto. Cualquiera agarre el presupuesto va a ver el grueso del presupuesto. Después hay distintas situaciones y proyectos que se encargan con organizaciones. Algunos funcionan mejor, otros peor. Que hay que reorientar eso a lo productivo, no hay ninguna duda. Y hay una buena base para hacerlo. Porque hay mucha gente produciendo. Hoy produciendo alimentos, encarando actividades productivas. Hay que vincular planes sociales con trabajo. Eso se hace articulando. Yo creo que hay que armar 3 esquemas. Uno, que el que tiene un plan social, si toma un trabajo en blanco, tenga el trabajo y se mantenga en el plan. Empalmar una cosa con otra, en serio, de el verdad. plan empalme ya se hizo y no funcionó, Daniel. Vos sabés por qué. No está en la situación económica. Es correcto lo que está diciendo. Sé perfectamente, porque pero no funcionó porque lo hicieron en genérico. Claro. ¿Qué es el empalme? ¿Para dónde va a trabajar alguien que tiene un plan social? Claro. Construcción, textil, comercio, metal mecánico, turismo. Hay un eje que tiene que ver con eso. Hay un segundo punto y es el tema del crédito. Hay que armar un sistema de crédito no bancario de tasa bajísima, del 2-3% anual para máquinas y herramientas. Gran parte del trabajo es una sierra circular, es la máquina. Pero lo que dice Ramón es otra cosa, perdón. Yo coincido con lo que dice Ramón. Así el sistema va a ir orientando para ese lado. Y lo tercero que a mí me parece que es un punto. El intermediario. Va a ir orientado al trabajo. Pero es un tema político. Ustedes saben que no es para que vaya orientado al trabajo. Porque la verdad que es una vergüenza. Espera, que quiero escuchar a No, pero quiero decir una cosa porque estoy indignado. Es una vergüenza estar escuchando gente que se tira con... Basta de hablar de pobres de un lado y del otro cuando todos son responsables. Los anteriores, muchos por corrupción, los actuales por incapacidad. Escuchemos gente que sepa, que más o menos marque cuál es el camino, pero no jodamos con la gente pobre porque la pasa realmente mal. Escuchemos y busquemos un argumento para intentar salir. Solo un punto nada más. Un punto porque me parece que fue digo, se pueden discutir un montón de cosas. Lo que no puede hacer en Argentina es bajar el consumo de leche. Acá el problema de todos los datos que podemos agarrar, mes tras mes baja el consumo de verduras. Eso no puede, pero no puede pasar, no puede pasar. Bien, hay que establecer un piso, es decir, más allá de gobierne quien gobierne, no puede bajar el consumo de leche mes tras mes. Hay cosas que no pueden pasar, está bien. Está bueno lo que... ¿Cómo ves todo? Y con independencia de la descripción catártica de la situación en la que estamos atravesando, que es gravísima, yo lo que creo que es importante entender es por qué llegamos hasta acá desde el punto de vista de las condiciones económicas. Acá no hay impericia, este es el resultado de un conjunto de decisiones que tomó Macri y que fueron equivocadas. La devaluación desde que Macri asumió fue de 530% y la inflación fue 2,50%. ¿Qué quiere decir eso? Que la comida subió mucho más que el resto, la inflación de los pobres fue más alta que la inflación del resto. La luz se multiplicó por 17,
el gas se multiplicó por 6. Entonces, claro, Imposible. es muy explicable. Cuando vos querés mirar en la otra cara de la moneda, el sueldo de todos nosotros vale un quinto menos que hace 4 años. Un quinto. Se cayó 20% el poder de compra de los sueldos. Entonces, no, eso no es producto de la impericia, eso es producto de una decisión. Que no funcionó ahora, Pero que no perdón, funcionó Matías, hace 30 años en la Argentina. Acabas de decir algo que me impactó. Dijiste, la inflación de quien hoy está en este 35,4 le pegó más que a mí. Por supuesto. Porque por la inflación de alimentos. De compra de alimentos es más grande con respecto a la mucho mía. menor que la de alguien que tiene un ingreso mucho más bajo. O sea que si hiciésemos un índice de inflación, bueno, es la canasta básica. La inflación de los pobres es mucho más alta que la inflación promedio. Gasta en comida. Y ni que hablar. Es inflación de comida. Claro. Que es lo que decía Daniel. No, y si le Sí. agregás Daniel diciendo transporte, eso. que se aumentó. La pobreza es alimentos, transporte, construcción y textil. Tarifa. Si sube los alimentos, sube el transporte, se cae la construcción y el Claro, textil, Daniel, aumenta pero la vos en pobreza. transporte tenías tarifa social, en comida no. Es la comida la clave. La No, inflación en si alimentos algo fue todos tengo- los meses la más pregunta alto. es, Si no ¿cuál es se- la política? Por eso él decía que no Si funcionó. no se Claro. regula la canasta Sí. básica de alimentos, la caída Claro. social no tiene piso. Por No eso- hay política social Claro. si no se resuelve el costo de los alimentos en Argentina. Por eso no hay me política parece que hay dos cuestiones Teniendo para mirar. ¿Cuál es enorme la política producción de de ingresos por alimentos? parte del Estado? ¿Qué hace el Estado para resolver lo urgente desde el punto de vista de una política de ingresos? Y después, ¿cuál es el modelo económico que queremos para nuestro país? Y lo que está claro es que esto no funcionó. No hace falta más tiempo, Hernán. Ya tuvieron tiempo suficiente y la chocaron completa. Bueno, pero sacalo. No es una cuestión de modelo. Tombo, Digamos, no, pero yo estoy- sacalo un segundito, salgamos No, del pero modo déjame terminar electoral. el concepto, porque No, vos pero sos una persona que hace catarsis. Yo estoy dando una yo no propuesta hago política. catarsis. acá, No, bueno, me amigo. explica. A ver, vos sos propuesta política. Dale, yo Claro. te escucho, vos sos economista. Y pero estoy Co- intentando no, ahí está, desarrollarlo. ahí Si vos te está, quejás todo el ahí tiempo, está. yo te estoy diciendo No, una vos decime política de cómo. ingreso. Vos decime cómo. Pues yo ya sé que fracasaron, que es un espanto, sé que es 35,8, nos agarramos Es la lo que estoy cabeza, diciendo. No, pero que nos yo no dije arrancamos eso, los pará. pelos, hablamos Pero del INDEC, lo comparamos Pablo, con Cristina Pablo, Kirchner. pero Ahora te escúchame, pregunto cómo. Pablo, Vos sos tranquilo, candidato y yo te economista. estoy diciendo, justamente, ¿Cómo? no Dale. te estoy contando el resultado. Ya te que estoy yo hago contando catarsis. Dale. Bueno, justamente, pero si dejaba de hacer catarsis, yo puedo hablar. Yo por eso te pregunto, estoy contando. ¿cómo? El resultado es producto de algo, que es Sí. un conjunto de malas decisiones. Exacto. De modo que no te conté la pobreza, te conté que Sí. tenemos esta pobreza porque vos ganás un quinto menos que hace un Exacto. año. Tenemos esta pobreza porque la devaluación de la moneda, que es la que impacta Sí. sobre el precio de los salarios, fue 2 veces la inflación. Y la inflación Y eso 250. tiene que ver con una manera de Exacto. decidir. ¿Y qué hay que con hacer priorizar. para adelante, Eso, ¿cómo? Matías? Dicho eso, hay que ir en una dirección Sí. exactamente distinta a la Por que te está ejemplo. proponiendo. Por ejemplo, tener una política de ingresos. Por ejemplo, trabajar sobre cuál es la presión fiscal que hoy tiene la Argentina, que claramente es incompatible con el desarrollo económico. ¿Es bajar impuestos? Por ejemplo, y ¿Bajar? por supuesto que sí. bajar Ahora, vos me decís, hoy difícil que puedas bajar Pero ¿cómo impuestos. recaudás entonces? Esperá, ahí dice. Bueno, ahí tenemos una discusión. Claro. Justamente porque a priori Que hay yo que te vivir de diría. algo. Bueno, sí, pero vos hoy estás recaudando menos de lo que necesitas. Lo que está claro es que bajaste los subsidios a la luz, que te subió 17 veces. Algunas al gas, que te retenciones. Sí. ¿Y con qué lo compensaste? Con nada. Con deuda lo Con compensaste. no, porque además hay A ver, mucha evasión. Bueno, ahora volvemos. No, bueno, Esperen, porque nos además. estamos adelantando el tema económico. Tombo se adelantó a lo que viene. Vamos a ver la encuesta. Lo que viene es esta cosa del fantasma del ajuste o la fantasma del no ajuste. Nunca quería presentar una nota así. Vamos a ver cómo va la encuesta. 1.800 votos casi. Los candidatos dicen que se terminó el ajuste. ¿Vos les creés? Sí, 23%. No, entre los que están los votos, el voto del señor Viro. ¿Votaste una vez o votaste dos? Uno y retuiteé para que Muy dejemos bien. de mentirle a la Muy bien. gente con esa No, estupidez. 77% ¿Sabés que está por qué obvio. viene? ¿Sabés por qué Está sigue el Vilouta en el ajuste? 77. Tiene una explicación económica. Acá está Matías que podrá corregirlo. Indefectiblemente el gobierno que asuma, sea el de Macri, el de Fernández o el de Labaña o quien fuese que gane la elección, tiene un escenario muy complejo en materia económica. Tiene altísima inflación, tiene estos niveles de pobreza, tiene un alto endeudamiento, tiene déficit fiscal. Entonces, ¿Cómo? hay incluso economistas muy reconocidos que dicen que el ajuste que viene, que es indefectible e inexorable, va a ser más fácil de hacerse desde el punto de vista político por un gobierno peronista que el por la viejo continuidad de teorema de que el Macri. peronismo puede ajustar más que un gobierno no peronista. Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto prometieron terminar con el ajuste si ganan las elecciones de octubre. Pero no solo el oficialismo habla del tema, el ajuste está en boca de todos. Tenemos que poner en marcha un proceso de crecimiento, de mejoramiento del empleo, de mejor poder adquisitivo para todos los argentinos. Se acabó el ajuste, se acabó. Se vienen muchas cosas si es que no decidimos frenar el ajuste con nuestro voto. Y el problema de las tarifas, ahí sí veo errores en el gobierno que ahora se van a corregir.
para siempre y por fin. Una cosa es hacer un ajuste y otra cosa es cómo se hace. Yo lo llamé en marzo y le dije, mira, del modo en que van a hacer el ajuste es un suicidio. ¿Por qué atar el destino de los más vulnerables de Argentina a elegir entre el ajuste y la corrupción? El único plan que tiene el Fondo Monetario Internacional para que se pague a los especuladores es con más ajustes. Ustedes hicieron un torniquete a los jubilados, 100.000 millones de pesos el año pasado, a los trabajadores del Estado, a la salud, a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a todos le hicieron un torniquete. Y todos esos pesos, peso por peso, se fue a pagar la deuda. No hay ajuste después de las elecciones porque lo que hay es un plan predecible que va rumbo al crecimiento y hoy ya estamos creciendo. El diagnóstico del ajuste, que es el que tiene el gobierno, de acuerdo con el fondo, ajuste. Lo que hoy tenemos es un Estado que asfixia, que deja jugar en términos de desigualdad muy grande. Sé que el esfuerzo que tuviste que hacer fue demasiado. Me lo dijiste en las PASO. Te escuché y tenés razón. Bueno, la verdad debo decir, a mí la producción me prometió este informe a la tarde. Dije, ¿dónde van a sacar tantos testimonios en contra del ajuste? Hay por todos lados. Pero Fabián, testimonios en contra ¿cómo del ajuste. redistribuís? A ver, vamos a suponer y asumir que un gobierno peronista busca la No, redistribución pero acá todos de, la, están de la diciendo riqueza. que no. ¿Cómo redistribuís si tenés alta inflación, estos niveles de desempleo, de pobreza, alto endeudamiento? Es muy difícil, más impuestos no se pueden cobrar. Maquinita. Maquinita. ¿Y qué genera la emisión monetaria? ¿Qué genera la emisión monetaria? Que creas en Dios, en algún Dios y reces. Digo, Feliz año nuevo, perdón. Además, aprovecho. todos prometen menos impuestos. Además, todos prometen menos impuestos. O sea que también la frazada corta va a ser como infinita. Por ejemplo, estábamos o hablando deuda acá, o lo que viene, el que sea presidente, aumento de tarifa de luz y gas y agua, nunca más. No, Silvia, nunca. En dólares no. Nunca Ya más, ganaron un montón. Nunca más. Sea Alberto, sea Macri. Nunca más. Ya está. Nunca diga nunca. Lo que viene, lo que viene. Pero nunca más en la Argentina. Fabián, perdón. Solamente. En vez de vivir, voy a pedir el teléfono a todos y voy a votar el no en nombre de todos. Yo ya te voté. Combustibles congelados. Combustibles congelados. En breve hay que descongelar. Eso hay que descongelarlo. Eso lo descongelamos. Tarifas. Puedes participar, Tombo. Estamos hablando del plan económico del nuevo gobierno. Ayúdame, Tombo. Tarifas. Los monotributistas fueron a pagar la cuota y le dijeron, señor, no pague. Perfecto. No van a volver a pagar. Un Pero delirio. es un servicio público. Ganancias. IVA en los alimentos. Los señores gobernadores de las provincias, cuando levantaron el mínimo no imponible y bajaron el IVA, hicieron un escándalo. Entonces, esto explota, plan explota. Dame la encuesta, a ver cómo está el tema, a ver cómo da este tema, si usted le cree a los candidatos que dicen que no va a haber ajuste. Sí, 23% no se mueve, 2.000 votos, 77%, la mayor parte de la gente no cree. Bueno, señores, la campaña del presidente. Una nueva campaña, vieron un nuevo video. ¿A vos te encantó el acto en Barrancas Belgrano? Ah, me encantó, me parece. No, pero es que me parece, para mí es revelador. ¿Qué es revelador? Y es revelador. Yo elijo donde creo que mejor me va a ir. Donde le va bien, donde hay clase alta. Cada uno. Está claro para quién está dirigido todo este gobierno. En el medio de todo esto, Casero criticó a Pichetto. Chicos. Y a mí se me generó de todo el acto una sola duda, que es muy menor, que ahora la van a ver después del informe, acerca de la duración del tren. ¿Cuánto tarda el tren, no? No, ¿cuánto lo esperó al tren? Claro, ¿por qué lo esperó 20 minutos? ¿Y por qué es un pasajero? Con el objetivo de acercarse a la gente, Mauricio Macri llegó a la marcha del Sí se puede en tren. El presidente tuvo que esperar 20 minutos en la estación y se lo tomó con humor. Ahí le está hablando a la gente, a los que están desde hace ya un buen rato guardando ¿Cómo se siente en el comienzo de este fin de campaña? Sos igual a Yudica vos. ¿Cuál es el mensaje que comienza hoy, presidente? Que sí se puede, que podemos tener un país mejor. Eso es lo que vamos a plantear y por lo cual vamos a luchar. Hoy los invité yo para decirles que ustedes no están solos. Ustedes no están solos. Les quiero decir que lo que viene es distinto. Ahora viene el crecimiento, ahora viene el trabajo, ahora viene la mejora del salario y viene el alivio en el bolsillo y el fin de mes. Ustedes saben que les voy a hablar, que están esperando que les diga que se puede dar vuelta a esta elección.
En Ciudad Gótica, mientras esto sucedía el sábado, el domingo había elecciones en Mendoza, donde ganó el radicalismo. Por 15 puntos. Por 15 puntos, más de lo que se decía, no tan parecido, pero cercano a algunas encuestas que a principio de la semana hablaban de una diferencia de 10 puntos. Hay un número que a mí me parece Sí. relevante respecto a la lectura que intenta hacer el gobierno del efecto Mendoza. Acá el problema no es que Macri logre subir o revertir o lograr una cantidad de votantes más respecto de la elección anterior. Es que en la Argentina la Constitución dice que el que saca 50% más uno de los votos es presidente. Sí. Explícame cómo va a ser Alberto Fernández para bajar la cantidad Ese es otro de votos. tema. Bueno, pero es vuelvo, que ese es el pero tema. vuelvo a Mendoza. Vamos a Mendoza. Que es este punto. Vamos a hablar de Mendoza. Yo dije, y no por casualidad, dije ganó radicalismo. Porque para mí no ganó Cambiemos. Totalmente. Ganó el radicalismo. totalmente. Ganó Cornejo. Ganó gestión Cornejo. Crítico de Y habrá sido una buena El gestión. mismo que dijo que no era el candidato del presidente, que se enojó cuando lo pegaron con el presidente. O sea, no ganó Cambiemos, Y claro. nosotros teníamos un informe que no hubo tiempo de pasar el viernes, donde te diría que es así no hay Barcelona que aguante, vieron el hashtag de Twitter, Sí, sí, sí. donde la gente de la campaña de Suárez, que ganó muy bien, se quejaba que los ponían en unos flyers con Macri. Sí, pero también porque... Desopilante. O sea, no le permitieron al ponían presidente la foto viajar. con Macri y además le ponían pobreza cero Está abajo bien, pero y quiero repartían decir. boletas truchas. Está bien, pero quiero decir, no querían aparecer con el presidente. No, por supuesto. Ahora, ganaron. Ganaron muy bien y yo discrepo con que es solo el radicalismo, porque realmente Alfredo Cornejo, por empezar, ahí estaba pegado el presidente del PRO, que es Omar de Marchi, el presidente del PRO Mendoza, que hizo la interna con... Pero la recontra perdió. Bueno, perdió, sacó 20 puntos, pero lo importante es que estaba, digamos, forma parte de eso, pero además porque Alfredo Cornejo quiere representar a Cambiemos, o sea, él podría no hacerlo, y él quiere ser parte de Cambiemos porque hay un electorado que supera el radicalismo. ¿Y por qué no lo mismo pronunciaron dijo. tan públicamente? Él mismo Silvia? lo dijo, perdón. ¿Por qué no lo hicieron público? Pero, hay un Cornejo dato que es siempre incontrastable, no. perdón. Cornejo ocultó a Mauricio Macri porque él mismo reconoció, además de que se lleva muy mal con Mauricio Macri, entonces además pero, de eso, pero, también, pero quiero decir Pero Silvia, esto, hay un dato de numérico que es pero además, incontrastable, ¿por qué déjame no? dártelo. Porque está mal ¿Cómo fue la elección al presidente? No te estoy hablando de las encuestas, te estoy hablando de un dato Pero que además, todos quiero obvian. déjame decir esto. Además, porque Alfredo Cornejo es un político profesional, sí, y hace mucho tiempo que viene diciendo que Macri no tiene que ser candidato. Pero también Anabel Fernández Agasti ocultó a Cristina Fernández de Sí, Kirchner. ahora el digo. electorado Perdón, de me deja dar un Mendoza. dato A ver, solamente. Pablo. Hagámoslo sencillo, no le demos mucha vuelta. Mendoza provincializó la elección. Sí. Claro, Cornejo exacto. hizo una muy buena gestión. Eso. Sí. Él ganó una buena gestión. Mendoza neutralizó la figura de Mauricio Macri, que ayer tampoco pudo ir al festejo. Sí. El radicalismo. Vilouta neutralizó. El radicalismo, como Vilouta dijo está el diciendo señor la verdad, Doman, ayer sí. con el señor Sanz, con el señor Morales, con el señor Lustó, mostró fuerza a la provincia de Mendoza. Sí, pero después, a partir de ganar, no demos tanta vuelta. lo que dice Pablo es cierto y trataron de ocultar a Macri es totalmente cierto. Ahora, una vez que ganan, Cornejo vuelve al discurso nacionalizando la elección de la provincia de Mendoza. Sí. Y habló en contra del ¿Dijo populismo. voten a Macri? No dijo. Ah, no. Digo. Pero habló en Yo no lo contra del escuché populismo y habló en contra de Alberto Fernández. Sí, pero no dijo Voy a voten leer a un Macri. montón de Pero declaraciones radical. muy Pero no dijo fuertes voten a de Macri. Fernández, Que diga, sí es radical. Dijo Alberto Fernández Pero lo mostró va a que no decir. vuelven mejores si vuelven, sino que vuelven peores. Perdón, con ustedes más tuvieron un ostentación cruce de con poder, Cornejo. corrupción. Cornejo no Está dijo bien, eso. pero es Yo no radical. soy parte del Voy a decir gobierno. algo a favor de Es Cornejo, obvio. que el periodismo en Buenos Aires no lo reconoce. Pará, Cornejo no, es el único tipo Ahí lo- que se plantó frente a Macri todo este tiempo en serio. sí. ¿eh? José No, Corral no lo hizo. no Pero bueno, solo Corral eso, quería ser serio. gobernador de Fue Santa muy Fe y se criticado robó. por un sector del periodismo, Sí. si querés, militante macrista. Fue muy criticado Cornejo porque le atribuían a Cornejo el principio de la crisis económica de Macri. Le atribuían a Cornejo que se había plantado en la Casa Rosada decirle a Macri no se puede seguir con el ajuste tarifario. Y tenía razón Cornejo. tenía razón. No solamente no fue reconocido, sino que Tenía fue razón. criticado. Y también, Si a Cornejo lo hubieran escuchado, Siempre capaz que otros se iban a tiene cantar. había que incluir A ver, al Gustavo. peronismo. No, que acá había una visión muy porteña de Mendoza. Si ustedes hubiesen visto las pasos para gobernador de Mendoza,
Nadie se hubiese Más sorprendido. 7. Claro. Nadie se hubiese sorprendido. Ganó Sacó todo 43% el radicalismo. 35, sí, señor. Nadie se hubiese sorprendido de esto. Totalmente. Ahora, ¿por qué hay una cosa que es provincial y otra que es nacional? Porque cuando vos vas a ver las PASO nacional en Mendoza, Ese fue votado. para senador, esa es distinta. Esa Entonces, es la ahí, que cae. ahí tenés Pero por claramente, eso. déjame terminar, ahí tenés claramente cuál es el efecto Macri Claro. y dónde no está el efecto Macri. Ahí va. Claramente. ¿Puedo agregar algo? No me quiero adelantar al 28 de octubre, a la noche del 28. Cornejo no pudo haber sido, o Suárez no pudo haber sido Vidal. Sí. Desdoblada. Bueno, querían eso. Había emisario, Cornejo había se lo emisario de dijo. Larreta en Mendoza, ¿eh? Cornejo No se lo había de dijo Macri, había de cantidad de Larreta. veces a María Eugenia Es otra Vidal. Y cosa. yo estuve Sí, ¿No reunida podía con Vidal haber Cornejo. ganado desdoblada? Sí. Yo estuve con Cornejo y me No. dijo que hasta No, ¿Cómo que no? ¿Por qué Es la peor gestión, por favor. ¿Por qué no? ¿Por Sí, qué porque no? la elección hubiera sido en Podría junio. haber ganado. Sí, podría haber No, ganado. chicos, desdoblada. los números de la provincia son la ¿Vieron? Antes de la Los gran números crisis, son Era ahora. junio. Es lo que hizo La- No, a los ver, números, hablo de la pongo otro situación caso. económica Pongo otro de la caso. provincia. Julio Garro en La No Plata los números de las no hubiera encuestas, a mí tenido no me ningún importan las problema en ganar la encuestas. reelección desdoblado. Sí, claro. El propio Larreta desdoblado ya tendría Bueno, el nuevo mandato resuelto. Pero Y es lo que sigo decía así, Bahía Salvador, Blanca lo y mismo. Peña le dijo que no. Mar del Plata No. lo mismo. O sea, si todos estos que menciono pierden el 27 por unificar, Macri habrá enterrado junto con Marcos Peña a una generación Sí, a intermedia de Pero pro. por eso Vidal está enojada con Macri. Por eso Vidal está enojada con Macri. Vieron que no es menor el tema Mendoza. Bueno, ¿A pero dónde María nos lleva? Eugenia Vidal Pero ¿sabes qué hizo voy a hacer? lo Voy a que dar un Macri ejemplo le acá que un pidió. poco va a correr esto. Sí. Ahí está donde entra cómo te cuentan los medios y cómo protegen a este gobierno. Tengo una nota sobre el tema. Pero ahora vamos a ir a pará, cómo quiero te solo decir cuentan esto. los ¿Sabes cómo tituló Clarín el triunfo de de la candidata de Cornejo? Que entre otras cosas No, es el candidato. El candidato de El candidato, Cornejo, Rodi que entre Suárez. otras cosas es una hermosa experiencia de no reelección. ¿Ok? Me Mendoza, encanta, sí, Mendoza. señor, Mendoza, Una no hermosa reelección. experiencia Sí, de señor. no reelección, Muy bien, lo cual razón. evita mucho la corrupción. Sí, señora. ¿No? Y lo digo por el gobierno Expliquemos, anterior. en Mendoza no hay reelección del Claro. gobernador. Bien, entonces, ¿qué hizo Clarín? Dijo, en Mendoza dieron vuelta el resultado de las PASO. Y es mentira, porque las encuestas ya daban por ganador al candidato de Cornejo. Entonces digo, mienten. Anoche, prepara el informe que nos dio el pie la señora Ernestina, porque anoche hubo un debate, debo decir, acerca del papel del grupo Clarín. De Clarín en esto, discusión entre Julia Mengolini y Martín Tetaz acerca de Clarín. A favor, en contra del gobierno. Bueno, a favor del otro no. La idea de la CONADEP también me parece que es un disparate absoluto, pero yo creo que el periodismo hegemónico se tiene que hacer cargo también de varias cosas de estos 4 años. Creo que fueron corresponsables de la devastación macrista, que no contaron las cosas como las tenían que contar, que le faltó muchísima sensibilidad, que le faltó... La verdad que le faltó lo esencial que hace el periodismo, entender a la gente y después contar lo que está pasando. Por eso que está diciendo, yo lo vivo como ciudadana. Y de ver los medios, hubo una complicidad total. Te digo la verdad, los titulares de Clarín, sin ir más lejos, que es uno de los medios hegemónicos que vos mencionás, son titulares que, si los agarrás al azar, son mortales los titulares. No le dejan... ¿Qué? Hoy siempre. Pero ni siquiera. No, ¿cómo no? Debe haber 100 titulares en contra del gobierno con todas las noticias. Nosotros nos cansamos de hablar en los medios cada vez que sale un dato de pobreza. Volvamos a esto que planteaba Luana, que vos negabas, decía, Mora más específicamente, dijo, creo que hubo complicidad de los Yo creo medios. que el periodismo, Sí, al absoluto. contrario, yo creo que el periodismo en general fue, muchas veces, en muchos de los casos de periodistas que eran muy críticos al kirchnerismo en su momento, por mencionar un caso, Nelson Castro. Hubo mucha gente que tuvo cierta culpa de haber sido muy crítico con el kirchnerismo y que exageró después en los años que siguieron. Yo vi realmente, vos pones TN, por ejemplo, y realmente parece todo negativo. Pero no ¿Vos ahora estás parece todo hablando en negativo. serio, Martín? Sí. No, Ay, yo no como sé ni qué ciudadana- decirte. No, Te puedo es contar, como que te estoy recorto videos y te los atónita. muestro. Te recorto videos y te los muestro. No, pero Martín, la gente se está muriendo de risa en la casa, ¿eh? Bueno, y de no sé, hambre, qué sé yo. y de hambre también. Sí, bueno, ni hablar, la gente está pasando hambre. Y eso es lo que no vieron. Sí, sí. Eso es lo imperdonable. Esa no es ninguna Luis, novedad, ¿eh? eso es lo imperdonable. Los chiquitos se van a la cama sin comer. Voy a pedirles que opinen primero los que no son periodistas. Arranco con Bolini. De este debate. El periodismo. ¿Fue opositor? ¿Fue cómplice a Macri? ¿Cayó? ¿Contó? ¿Cayó un poco? ¿Contó un poco? No, yo creo que el periodismo apoyó fuertemente el gobierno de Macri. Mirá, si vos haces los ajustes que hizo este gobierno
y no te llenan la cara de dedos en los medios solamente porque está bancando. Digo, buen punto. ¿Daniel? Yo creo, pregunta. yo creo que en términos generales ha habido un apoyo al gobierno de Macri, pero para mí eso le hace mal a los funcionarios porque les hace perder noción de realidad. Yo creo que cuando un funcionario tiene un blindaje mediático termina perjudicado porque pierde noción, no se da cuenta, no está. Para mí un problema serio que pasó. O sea, que vos querés decir que atenta contra la gestión, Sí. que el Pierde periodismo no noción. esté como No lo estaban Para mí picando. cuando el periodismo va, plantea, cuestiona. Saca lo mejor de funcionarios. No, hace pensar, lo hace pensar. Si no, uno está en la campana de cristal y se pierde. ¿Hernán? Yo creo- ¿El periodismo cómo lo sentiste vos? Yo Lo creo hemos mu- debatido con vos. Sí, yo creo mucho en el periodismo crítico y libre. Pero ¿cómo sentiste que trató al gobierno? ¿Muy a favor, muy en contra? Bueno, sí, creo que se desarmó en un momento el aparato de comunicación kirchnerista, como todos sabemos. A mí lo que me da a pensar el periodismo no como actor político, porque a veces lo pone como si fuera un actor político. El periodismo es el periodismo. Y a mí lo que me preocupa, no por prejuicio, sino a un juicio, que hay una fascinación por el todo, ¿no? Por parte del kirchnerismo. Pero pará, Yo lo que le invito a reflexionar a los periodistas es que revisen, porque si no, y esto no es ir para atrás, pero somos gente adulta. Si no te olvidás de ¿Estás todo. proponiendo un tribunal? No, para juzgar a periodistas? al contrario, estoy proponiendo que no perdamos memoria sobre un proceso político que tenía una idea de periodismo, tenía una idea de la comunicación. ¿A cuál te referís? Al kirchnerismo. Entonces vos me decís, Hernán, va para atrás. No, yo lo que te digo es, Igual la pregunta tengamos fue otra, tengamos cuidado. Estamos hablando de ahora. Por eso, Tú lo que te estoy hablaste de lo diciendo. que quisiste, pero no respondiste lo que te preguntó. Sí, con todo venga, respeto. si no te gusta preguntó lo que algo digo. y no respondiste. Pero sos un 5 a mitad de cancha, Brancati, déjame terminar, Sí, que, yo sé, porque bueno. te corta, este es el FAO, ¿viste? Para que no termine, para no... Cuartito para que no siga, para que no le haga de contraataque. Claro, para que no saque roja. Ahí la productora le saca roja, a ver si me deja hablar. No, lo que quiero decir es, respecto al periodismo, para mí no son un partido político, creo en la prensa libre, crítica, creo que la Pero prensa bancamos hace todo bien lo a la que sería el democracia. periodismo, ¿bancó mucho este gobierno? No, hubo periodismo de todos colores y de hecho un gran problema que hubo este gobierno, que para mí es una gran virtud, es que hubo un corrimiento de la pauta. Y un gran problema del kirchnerismo fue el aumento de la pauta de publicidad oficial ¿Vos decís que post hubo estatización críticas de al gobierno FJP y por Fútbol para falta, por Todos? falta de pauta publicitaria? No, yo lo que digo es que nosotros no podemos poner todo en la misma bolsa y como que todo sea lo mismo. Porque a mí me parece que el periodismo durante el gobierno de Cambiemos fue mucho más libre, fue mucho más crítico que durante el giro a gobierno la izquierda kirchnerista. para hablar con el autor de la teoría antes de las PASO. Ahí fue el pleno, Ahí fue el pleno. Sí, vos lo Antes de las dijiste. PASO. Vos dijiste antes de las PASO. Sí. El 85%. Por eso tiene más valor. Pasa que- Pará, tu frase fue el 85% del periodismo. De los medios. De los medios. Porque no hay que generalizar, Claro. porque si no se pone a dos medios preponderantes en la agenda y es, bueno, este es el periodismo. El periodismo dijo esto. No, ciertos medios dijeron esto, otros medios no dijeron esto. Vos dijiste antes de las en perfil PASO. estamos pegando del 2015. Pero vos dijiste Es antes de verdad. las PASO que no nos cambió nada. la mayor parte de los medios Sí, sí. apoyaron al gobierno. Sí, no los periodistas, dije, los dueños de los medios y el 85% estaba alineado. Hoy cambió. Ahora, no bueno. es, digamos, Fabián, Igual, dejar perdón, claro eso, pero, porque si no es bueno, como decir ese toda la debate- política es corrupta y no es así. Este bloque lo veo, se calmó. No, te estamos esperando. Se calmó porque este bloque. Lo que quiero decir, como número 5 de cancha, a lo que decía el 2 rústico que la patea No. siempre afuera. Le tiro caño y es- se pone nervioso. No. Sí. Te No comiste tira- 2 caños, la branca. Sos un 2 rústico, no tira cañas. Bueno, un 2 bueno, rústico no tira cañas. Pero lo que digo es, si tanto les importa el periodismo independiente y crítico, hubiesen hecho algo, alguna herramienta de salvataje para que no se quedasen sin laburo 4.000 colegas o que, por ejemplo, los compañeros, colegas de C5 en el Grupo Indalo al menos le permitan abrir una cuenta a sueldo pensé que para pagar hablaba de los, los medios los después. empleados. Digo, y que no haya, obviamente, dueños de medios de comunicación presos, ¿no? Todo eso pasó durante ¿Puedo decir una el cosa? macrismo. Porque cada vez que se debate estos temas, a uno va recibiendo mensajes, llamados, Sí. y te van agregando datos, y creo que hay que consignarlo. No lo digo como una crítica, lo digo como un dato casi, si se quiere, a favor. El gobierno de la ciudad, y creo que también el gobierno de la provincia, han puesto mucha pauta. Mucho en pauta, C5N. sí. ¿Mucho Y a qué? eso, mucha pauta en pusieron. C5N. Y está muy bien. Creo que corresponde. Y está Sí, muy bien, pero hay que perdón, decirlo. Fabián, una cosa, yo creo que no hay que mezclar todo. Fabián, lo Creo único que- que Pablo, último, mucha Pablo, pauta después en salta Clarín, con la idea. Televisión también. Ahora, Un poco las larga. tapas, lo que discutían el otro día sobre Clarín, Sí, fue vos sentiste indignante. que las Yo tapas lo que le eran- quería preguntar a Hernán es, o retomar lo que vos decías, vos sentiste una vez al leer Clarín y decir,
¿Cómo están contra el Chicos, gobierno? ¿qué? Nos tienen alquilados. Nada, durante 4 años y todo contra Cristina, todo contra el kirchnerismo, todo el día, el debate se cae, Diego, porque alguno te puede decir, che, y alguna vez en página 12 viste algo, y a partir de diciembre gana Alberto Fernández y te van a decir, che, en Clarín es algo positivo. A lo que voy es a lo siguiente. Pedir un debate entre Martín Tetaz, que trabaja en el grupo Clarín y es un empleado del grupo, y la señora Mengolini, que en este programa justificó la corrupción del gobierno anterior diciendo no hay que quitar lo bueno de un proyecto político. Por eso hay que escucharte a vos, que sos independiente. No. Tampoco sos el dueño de la 2017. Vos que hace catarsis acá de la señora del supermercado que no consigue la mermelada importada. Hasta el 2017, y no me pelotudies con cosas que no corresponden, cuando el gobierno ganó contundentemente en todas las provincias, el periodismo evaluaba eso. Después del 2017 hay una caída brutal. A ver, no quiero hablar de Julia, que no está acá presente. Julia pero acá Mengolini, pasó. Martín. Con nosotros pasó. Pero para otro debate la podemos traer a Julia. Sí, obvio. Por eso que acabas de mencionar. Vamos con la encuesta. Me gustó lo de Arroyo, de que a los gobiernos... No, me quedo con esto. A los gobiernos no les conviene la prensa a favor. Yo sé que cualquier gobernante dice, qué pavada está diciendo. No les conviene. Lo ha dicho Perón, lo han dicho casi todos los presidentes. Cuando la prensa más está encima, mejor le va a los gobiernos. Los candidatos dicen que se terminó el ajuste. ¿Le crees? Sí, 23%. No, 77, casi 3.000 votos. No se mueve, el 77 está durísimo. Y está con nosotros Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente por el Frente NOS. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Vi la publicidad y usted es muy claro. Dice, el candidato, para eso no estamos parados, que apoya el aborto, nosotros no tenemos nada que ver. Es clarísimo. Es clarísimo el aviso de Gómez Centurión. Sí, es un poco más. En realidad habla de Fernández. Y de Macri no dice nada. No, ya lo dije. Lo que pasa es que Fernández a los 3 días de ganar las PASO, lo primero que dijo es voy a ir por la ley del aborto. Con lo cual le estoy diciendo... ¿Por eso lo pone en el spot? No, lo dijo él en una... No, digo, por eso usted lo pone en el spot. No, claro, porque hay que decirle también al votante peronista, que es celeste, que es histórico persona que ha votado la doctrina social de la Iglesia, que es cristiano... Pero yo le puedo hacer una pregunta con todo respeto también al pensamiento diferente. ¿Y cómo solucionamos el problema? Las mujeres abortan. Hay embarazos no deseados. ¿Cuál es la ley que usted propondría para evitar este problema? Al embarazo hay que acompañarlo. Al embarazo no deseado. ¿De una violación también, digamos, a cualquier embarazo, no sé, a cualquier tipo de embarazo? Cuando termine la pregunta me dice y yo... Dale, pero... Largo. No, así, al embarazo no, querido, cualquiera sea de su forma. Cualquiera. Porque el embarazo, con respecto al tema de la violación, es muy lindo porque acá lo que se invisibiliza es al violador, ¿no? La tesis de la violación es que hay que abortar al chico, ¿no? Es la pena de muerte para la consecuencia de la violación. Pero no para la causa. Nunca discutimos la pena de muerte para el violador. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Ah, ok. No, a ver. Ya era demasiado para mí. ¿Por qué? No, para el chico no. Para el chico no es demasiado. No, para porque el bebé no, pero para el violador encima sí. uno obliga a tener a un niño un padre violador, digamos. No, obligamos a un niño a nacer, a crecer. La pena de muerte está buena para la consecuencia, que es el bebé, pero para el violador no. Yo le pregunto justamente qué haríamos. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero le digo... Para no entrar en una discusión personal sobre ideas... No, pero ¿por qué no podemos debatir el tema? ¿Cuál es la propuesta? Pero ¿por qué no podemos debatir el tema? A ver, que diga la propuesta. Esa es la propuesta, me interesa. La propuesta es 2 cosas. Hay que acompañar a la madre durante todo el embarazo, no asesorarla como hace el Estado para que aborte, con los centritos de salud reproductiva para asesorarla en cómo se hace el aborto. Hay que acompañarla para que tenga el bebé, por un lado, y por otro lado, una ley de adopción que sea ágil, que sea rápidamente instrumentable y que sea manejable. Por ejemplo, le doy un caso y cierro con esto. En Paso de los Libres, hace 2 meses, en el caso de una menor que tuvo doble violación por parte de su padrastro, queda embarazada, una jueza de Paso de los Libres ordena el aborto. Porque está contemplado en la ley. Está dentro de la ley. Obvio. Déjenme terminar. Los médicos de Paso de los Libres se niegan a hacer el aborto por una cuestión de objeción de conciencia y la jueza ordena en un fallo que es impecable la adopción desde el vientre del bebé. Ajá. Sin ni siquiera estar apoyada en la ley. Buenísimo. Ordena por criterio... Y ese niño crece con un padre violador. Pero dejemos que termine el relato. Espera. No, con una madre que le dio la oportunidad de nacer. Y un padre violador. ¿Estamos de acuerdo que el padre de ese chico es un violador? ¿Usted certifica que todos los padres son buenos? Excepto los que están denunciados por violación. Escúcheme,
La concepción es un fenómeno biológico y es un fenómeno sobrenatural. Está obligando a continuar con la gestación del chico a una persona que acaba de ser abusada sexualmente, ya sea por un pariente, que es la mayoría de los casos, o por un desconocido. ¿Y qué hacemos? ¿Matamos al chico? Bueno, es que no hay chicos. Mi posición personal, yo le soy dígalo, sincero. pero dígalo. Matemos al chico. Dígalo. Para mí no se trata de matar al chico. Para mí no se trata de matar al chico. Tenemos diferencias filosóficas desde qué momento es un niño. A ver, ¿cómo o es no. eso? Pero más allá de eso. A ver, ¿cómo es eso? Científicamente explíqueme cómo un embrión no termina siendo un ser humano. No, está bien, pero hay... dígame. Perdóneme, en la ley queda absolutamente establecido cuáles son, hasta qué semanas se puede practicar un aborto. ¿Qué ley dice? No, ¿qué ley dice eso? ¿Qué ley dice? Proyecto. No solo proyecto de ley. No, ¿qué? Sino también... ¿Qué ley dice que se puede abortar? También, no, a ver... los derechos del niño por nacer tienen rango constitucional. Perdón, en la Argentina es un sujeto de derecho como vos y como yo. ¿Desde qué momento eso es niño? Es un sujeto de derecho, con lo cual eso es indiscutible. Pero en la ley ahora, existe. Podemos hablar de otro tema también. Yo hablé todo lo que tiene que hablar del aborto. Déjenlo terminar. ¿Algo más quiere aclarar? No, lo que digo es que es un sujeto de derecho. No hay ninguna ley que autorice ni a las 2 semanas ni a las 3 semanas ni a las 4 semanas. Cuando la madre, cuando está en riesgo la vida de la madre... El tema pero existe. No salió. ¿Dónde está la cámara? No, cuando está en riesgo la vida de la madre... No, digo, la ley existe cuando está en riesgo la vida de la madre. No, pero no habla de ningún tipo de semana. Es un fallo de un juez. Está bien, pero la ley, digo, hay aborto no punible. La ley sí habla de personas... No hay aborto no punible. No es la idea. El Código Penal prescribe determinadas causas por lo cual un juez puede dar la autorización para abortar. No, que no es lo mismo. No hay aborto no punible. Perdón. Bien, pero hay un protocolo. Pero pareciera que estamos con un ministro de salud, pero chicos, no estamos debatiendo el aborto. Fue una pregunta y surgieron un montón de repreguntas. A ver, pues es candidato a presidente y hay un montón de temas. Vamos con esta declaración de Horacio González, de Carta Abierta. Argentina necesita incorporar una valoración positiva de la guerrilla de los 70. ¿Cuál sería la valoración positiva? Un hecho catastrófico, un ataque al Estado argentino y a la nación argentina de una estrategia cubana con grupos terroristas que eran agentes de una estrategia cubana. ¿Cuál es la valoración positiva? Que causó una desgracia en la Argentina. ¿Cuál es la valoración positiva? No la encuentro. Me parece un disparate lo que está diciendo, me parece que es volver a abrir una vieja herida que todavía no cerró, que necesita la verdad, necesita que de los 70 se conozca cuál fue el accionar de la guerrilla durante los 70. ¿Usted cree que esta frase de González es aislada o forma parte, de mi opinión, de mucha más gente dentro del Frente de Todos? No lo sé. Espero que no. No creo. Creo que no. Supongo que no, pero me parece catastrófica. Sí. Voy a otro tema. Luis Brandoni dijo, me la acuerdo de memoria, a ver, avísame si la tenés, pero me la acuerdo de memoria. Acá está. Si no hay fraude, ganamos en primera vuelta. Habla de Cambiemos. Bueno, es una opinión muy subjetiva, digamos. No lo dicen los números, no lo dice absolutamente nada. Yo entiendo que es una esperanza, pero ponerlo en esos términos me parece... ¿Usted fiscaliza o por ser un partido chico no? Si usted puede fiscalizar la elección, siendo un partido chico, uno está a la deriva. No, a ver, de 108.000 mesas nosotros logramos juntar 28.000 fiscales. Ah, bien. No, es poco. Pero fue un esfuerzo enorme. Usted tiene... Todos voluntarios. Perdón, repitamos esto. De casi son 100.000 mesas en todo el país. 108.000 mesas en todo el país. ¿Usted cuántos fiscales tuvo? Cuarto. 28.000. Casi 27.000 y pico. ¿Usted cree que por esa razón tuvo menos votos o no? Sí, claro, obvio. No digo que tuvo menos votos, digo que tiene menos votos cuando no tiene un fiscal en cada mesa. No, si usted no tiene un sistema de fiscalización muy completo, el voto que le entra a la urna no siempre llega al cómputo. Pero Gómez Centurión, usted sabe... No, pero está diciendo algo muy importante. Está denunciando algo grave. Sin fiscalización no hay resultado... Pero usted, ¿por qué cree que los partidos tienen 108.000 fiscales? No, pero para mí, en un país sano, con un sistema no de la prehistoria electoral, no tendríamos que estar hoy dudando de que si yo coloco un voto a la urna, ese voto está. No estamos dudando, es peor, él está firmando. Claro, el Estado llama elecciones para elegir autoridades. Sí. Y elegir legisladores. Y le dice a los fiscales, a los partidos, che, fiscalicen ustedes porque yo no puedo fiscalizar. Claro. A ver, o sea que yo me lanzo de candidato... Voto con papel, discúlpeme Fabián, el voto con papel es un escándalo. Ahora, o sea, yo me lanzo de candidato a presidente y lo primero que tengo que lograr son 108.000 amigos fiscales que me custodien cada urna. Si no tengo eso, estoy frito. Grandes tienen dos fiscales por mesa. Lo que va a tener es un nivel de competitividad mucho menor que los aparatos políticos que tienen 108.000 fiscales. Ahora voy. Seguimos con
Juan José Gómez Centurión. A ver, más preguntas. Frase de Grabois. Dejen de joder con que el problema son los planes sociales. Eso lo dice Grabois porque maneja los planes sociales. o sea, cortemos con los planes sociales, dice Grabois, porque maneja en el Ministerio de Desarrollo Social los planes sociales. El problema ¿Son de la un problema Argentina- los planes sociales? Es ¿O son una solución? No, los planes sociales son un problema. Son un problema para la gente que los cobra. Son un problema para los jóvenes que los cobran, porque los han sacado del ámbito del trabajo, del ámbito natural del trabajo. Los planes sociales son uno de los problemas que corrompen la política, que han destruido la clase obrera y que hoy son una... O sea, ¿usted cree que hay jóvenes, imagino, ¿no?, dentro de esa explicación, jóvenes que podrían trabajar y no trabajan porque prefieren cobrar planes sociales? No, el que cobra el plan, la culpa no es del que cobra el plan. La culpa es de los sucesivos gobiernos que lo pusieron en ese lugar. Mire, hay cerca de casi 4 millones de jóvenes 19, 25 años que cobran un plan por no trabajar. Hoy el gobierno, después de 4 años, se le ocurrió levantar las cargas sociales para quien dé un empleo. Hace más de 2 años que venimos proponiendo un plan de empleo joven, que entre jóvenes 19 a 25 años, plan de empleo joven, no paguen cargas sociales por 3 años el empleador que le da un trabajo. Gómez Centurión, ¿usted sigue sosteniendo, como lo hizo en esta misma casa, en el programa de Luis Novarecio, que la dictadura no fue un plan sistemático para desaparecer personas ni un genocidio? Sí, claro, lo dice la historia además. La dictadura fue la continuación de un plan de lucha contra la subversión firmada por María Estela Martínez. ¿Qué dice de los bebés? Deja. Sí, continúe. ¿Perdón? No, iba a preguntar sobre los bebés sustraídos. Un decreto nada más, en apropiados. el año 74-75 firmada por María Estela Martínez de Perón, presidenta constitucional, de aniquilar la subversión. Ajá. Y ese fue el plan. Mire, es más, ese decreto lo que hizo fue poner las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales a órdenes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y sacárselo a los naturales, que eran los jueces, con lo cual se había llevado el plan antisubversivo anterior, que era el de la Cámara Federal contra el Crimen, donde la policía respondía a los jueces. Después que se terminan de sentenciar más de 280 jueces, el 25 de mayo de 1973 se liberan los detenidos en la cárcel de Caseros y a partir de ese momento nunca más se pudo combatir con la ley y con los jueces la subversión. ¿Sabe por qué? Porque al año, poquito menos de un año, lo mataron al juez Quiroga. Fue el último juez que murió en la Argentina. Le cedo mi repregunta a Ernestina, que es hija de No, desaparecidos. yo le pregunto lo siguiente. ¿Usted justifica entonces que el Estado cometa la ilegalidad de secuestrar, detener, detener ilegalmente, secuestrar y torturar personas y además, en el caso de mujeres embarazadas, apropiarse de sus bebés? ¿Yo dije eso? No. No, pero digo ella me preguntó si yo creía que había sido un plan Pero de... digo porque se repitió en muchos casos, entonces da la Yo digo, sensación... ella me pregunta si fue un plan de desaparición de personas, digo no. Fue el Desconociendo mismo los plan de fallos judiciales. María Estela Martínez de Perón con un decreto. Es más, hay 970 desaparecidos que son antes del 24 de marzo del 75. Sí, seguro, en eso no me cabe la menor duda, pero a ver, yo le estoy diciendo, lo que estoy ¿no es la diciendo- continuación de una política de desaparición de personas? Lo que te estoy diciendo que fue un plan con un decreto presidencial de aniquilamiento de la subversión. Pero una cosa es aniquilar, no decía No fue un cómo, no genocidio. decía, señores, ustedes para aniquilar, Aniquilar el la accionar subversión subversivo, tienen decía. que Me lo acuerdo de secuestrar... memoria, aniquilar el accionar subversivo. ¿Qué es aniquilar el accionar Pero subversivo? perdón, ¿cómo se aniquila? ¿Se aniquila secuestrando y torturando? ¿Yo ¿Desapareciendo estoy diciendo gente? eso? Yo lo que ella me preguntó en hecho histórico. ¿Usted cree que No, fue... el hecho histórico es que esa situación se convirtió en terrorismo de Estado. Ese es el hecho histórico. Ella me preguntó si yo creía que habían sido un plan de desaparición de personas. No fue un plan de A ver desaparición de si personas. puedo, Fue a ver un si plan de puedo, aniquilamiento de la subversión. a ver si puedo hacer la pregunta de esta manera. ¿Usted cree que la dictadura fue terrorismo de Estado? ¿Fue qué? ¿Fue un terrorismo de Estado? No existe el terrorismo de Estado, conceptualmente. Terrorismo de Estado, el Estado nunca es terrorista. El Estado puede tener accionales positivos ni o aun negativos. cuando secuestra personas de manera Buenos ilegal. o malos, ilegales o legales. Pero el terrorismo es una Bueno, acción ¿fue de un legal tercero. la manera de actuar de la dictadura? Por definición, el terrorismo es una acción de un tercero para la toma del Estado. Entonces, Sí. lo que digo es, la palabra terrorismo de Estado es una tontería, no existe. Bien. Lo que sí existe es cuando el Estado obra ilegalmente en un montón de situaciones. ¿Usted cree que en la dictadura el Estado obró ilegalmente? Sí, claro, primero, en la situación de facto es ilegal, por lo pronto. Ahora, usted está negando la justicia, ¿Por qué? porque la justicia dijo que sí, que fue un plan sistemático para hacer desaparecer personas. ¿Y con usted cree que sentencia firme. los fallos de los jueces, usted cree que son para aplaudirlos o para acatarlos? Los casos de lesa humanidad creo que son para aplaudirlos. Los fallos de la justicia, ¿son para acatarlos o para aplaudirlos? Y en principio... Usted no tiene que acatar los fallos, no aplaudirlos. Yo no los Las aplaudo. condenas a los Porque la militares verdad en la que Argentina el fueron grueso de los ejemplares. fallos fueron fallos políticos, fueron fallos hechos. Es más,
por los mismos jueces que habían participado de la dictadura, que habían sido nombrados por el Estatuto del Proceso de Revolución Nacional y aplaudieron como foca el Estatuto del Proceso. Así que lo que digamos es, todo tiene un gran contenido político. ¿Usted le pareció? Quiero saber si en definitiva usted sí... Espera que se me pone mal ahí. No, por eso mi padre es desaparecido, entonces yo me planteo... Yo lo respeto terriblemente. No, esto es lo que yo digo. Lo que digo es que esto tiene un Cuando contenido hablamos de histórico. plan sistemático, a lo que nos referimos es que cuando un Estado imparte el terror de esta forma, lo que busca es amedrentar a una sociedad. Entonces ahí es donde... combatir el terror del otro lado. No, porque combatir el terror se hace de manera legal, Pero no ilegal. pero todos quieren poner el foco que una cosa fue buena y otra cosa fue mala. Todo lo que para pasó fue nada, malo. para mí la violencia está mal de todos lados. Por eso digo, es una discusión que no tiene sentido. A lo que voy es que cuando vos tenés la manera y tenés el Estado aún así, aparte totalmente de facto, con lo cual ni siquiera tienen que someterlo al Congreso, podría haber obrado de otra forma. Eligieron el terror. Podrían haber pasado muchas cosas. Eligieron el terror porque era una forma de amedrentar a la sociedad. Pero esto empezó en un gobierno constitucional, es lo que trato de explicar pero eso con no decreto presidencial. No, que quería como tener clara la posición, digamos. Usted condena todo lo que pasó entre el 76 y el 83. Lo condeno desde antes del 70. No, está bien, pero estamos refiriéndonos a ese periodo histórico. Condeno que hayan dado libertad a los terroristas que tenían por la Cámara Federal contra el Crimen. Tenían sentencia, estaban cumpliendo sentencia y todo lo que pasó después. Ahora, ese es el origen... ¿Qué pasó después? ¿Lo que pasó en los 70? Sí. Una matanza de un lado y del otro, digamos. Eso fue lo que pasó. Entonces lo que digo es, eso tiene su origen, el primer acto fallido que el Estado Nacional hace con la justicia es haber hecho la amnistía el 25 de mayo del 73. Y ahí fue el origen de todo el problema. Centurión, ¿y qué opinión tiene usted respecto de la controversia con los militares presos por delitos de lesa humanidad con 70 años cumplidos? Tienen que ir a su domicilio. La ley no dice que unos sí y otros no. Claramente. ¿Lo mismo correría a fin de diciembre para Julio Devido? La ley, ¿qué es lo que dice? A partir de determinada edad deben cumplir prisión domiciliaria, punto. Pero en lesa humanidad creo que no. No, sí. Excepto el fallo de la Corte, claro, del 2x1, que fue revertido por el Congreso. Claro, que el gobierno tiene que haber una decisión política. Sí, bueno, pero ahí tiene que ver con otra cosa, con acortar el tiempo de estar presos, ¿no? ¿Dónde cumple la condena? En uno y otro caso, exactamente es lo mismo. O sea que para usted, los militares detenidos por condenas de lesa humanidad deben a los 70 años irse a su casa. Pero obviamente como cualquier otro preso. Pero cumplir toda la Siguiente pregunta. Un puntaje, usted fue funcionario de Mauricio Macri en aduana, después se fue. Y en Banco Nación. Y en Banco Nación. Y en Banco Nación. Quería saber, muy breve, primero, ¿qué puntaje le pone a la gestión de Macri? ¿En qué rubro? ¿Económico? 3. ¿Político? 4. ¿Y de corrupción? 7. Tampoco fueron tan altos los números. ¿Y en qué puntos 3 en económico y 4 en político? Bueno, por algo se presenta una candidatura por afuera. Externa. Son pocos los exfuncionarios de Macri que se animan a decir que sacó un 3 en economía. Y 4 en política. No, pero no lo dicen los números, no lo digo yo, digamos. Bueno, acá hay talibanes que ¿Y hay algo que el gobierno tuvo 10? En algunos rubros de obra pública podría haber tenido un 9. Cosas de obra pública Si tuvo un 7 en corrupción, ¿usted cree, como muchos infieren, que cuando termine el mandato de Macri, si es que no es reelecto, van a desfilar muchos funcionarios, incluido el presidente, por Comodoro Pi? No lo sé, puede ser que sí. La política, muchas veces, la lógica política en este país indica que sí. Yo digo un 7 en corrupción porque también veníamos de un modelo de obra pública que realmente era catastrófico. ¿Y cuánto le pone al kirchnerismo en materia de corrupción? De lucha contra la corrupción. Menos 10. Digamos. Menos 10, perfecto. Gracias. Gracias, Fabián. Hasta luego. Juan José Gómez Centurión. Gracias a Hernán Pollano de GIL Catering, el creador del Catering Express, por las cosas ricas que nos mandó. Nos reencontramos mañana aquí 9:30. Intratables por América. Ya vienen animales. Chao, gracias.